Hola, buenas tardes a todos. Iniciamos un nuevo vídeo en directo desde las páginas de Facebook de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, y hoy incluimos una novedad, que es que vamos a transmitir desde la página de Facebook Focus Familia. Entonces, si les parece, vamos a esperar un poquito para ver si se van conectando algunas personas. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad psicosomática, ¿vale? Bueno, si quieren, como siempre, pueden hacer sus preguntas en directo y les vamos a responder. Vale. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para ver si se conectan algunas personas más, y si no, empezamos con el tema de hoy. De todas maneras, este vídeo luego va a quedar grabado y lo pueden ver en cualquier momento. Lo pueden ver en las dos páginas, y también si lo compartimos en YouTube, pues también lo pueden descargar desde YouTube. Bueno, vamos a ir un poco empezando. Entonces, como decía, hoy hacemos esta transmisión en directo desde la página de Facebook psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, y desde la página Focus Familia, la página de Facebook. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo y yo soy psicóloga y psicoanalista, y soy integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y además también colaboro con Focus Familia, que es como una asociación que trabaja con familias. Venimos estábamos haciendo durante el tiempo de confinamiento, hemos estado haciendo vídeos en directo varios días a la semana, y a partir de esta semana comenzamos a hacer los vídeos en directo los miércoles a las 5. Cada semana trataremos un tema diferente. Siempre que abordamos los diferentes temas, lo hacemos desde el punto de vista del psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia, explico un poquito para los que no lo conozcan. Es una ciencia que se funda en el año 1900, es decir, que tiene más de un siglo de historia, y que trata los aspectos psíquicos de la personalidad y los aspectos psíquicos de la salud en general. Y su objeto de estudio es el inconsciente. Entonces, bueno, es la particularidad que tiene con respecto, por ejemplo, a otros estudios como la psicología, donde no estudia el inconsciente como el psicoanálisis, sino estudia más los fenómenos que ocurren en la conciencia del sujeto. El psicoanálisis podríamos decir que es como una psicología un poco más profunda, va un poco más allá de lo mero o de lo que ocurre en la conciencia. Bueno, hoy nos vamos a acercar al tema de la enfermedad psicosomática. La enfermedad psicosomática ciertamente es un tema muy importante, porque además de que vamos un poco a tratar de entender qué es esto de psicosomático, porque hay mucha confusión con respecto a este término, también vamos a ver que las consultas de los médicos de cabecera están llenas de personas con trastornos. Ahora vamos a ver, perdonen. Hola Virginia, buenas tardes. Con trastornos físicos, pero que tienen un origen psíquico, con trastornos, no vamos a llamarlos todavía psicosomáticos, pero sí con muchos padecimientos físicos,
donde las personas acuden a los médicos de cabecera sin suponer que lo que les ocurre tiene que ver con dolencias o con padecimientos psíquicos y no físicos, ¿no? Hoy vamos a hacer una distinción, ¿no?, entre padecimientos psíquicos y padecimientos físicos, o entre enfermedades orgánicas o enfermedades orgánicas con origen psíquico. Bueno, si tuviéramos que dar de entrada un primer acercamiento al término de psicosomático, diríamos que es cuando lo psíquico afecta a lo físico, ¿no? Es decir, la enfermedad orgánica, cuando no podemos diferenciar enfermedad psicosomática y enfermedad orgánica. La enfermedad orgánica sería cuando tiene una causa orgánica, cuando hay una causa orgánica que podemos hallarla o encontrarla en el cuerpo. La enfermedad psicosomática, vamos a ver que aunque sus manifestaciones tienen lugar en el cuerpo, su causa no es orgánica, no está en el cuerpo, sino su causa es psíquica. Entonces, un primer acercamiento a lo psicosomático sería cómo lo psíquico afecta lo físico. ¿No? Pueden quedarse con esa definición, cómo lo psíquico afecta lo físico. Pero claro, cómo lo psíquico afecta a lo físico, podemos, por ejemplo, pensar en el fenómeno del rubor, ¿no?, que consiste en la manifestación de un enrojecimiento de la cara y ¿no?, la cara se nos pone roja y nos sube la temperatura de la cara, que responde el rubor el rubor respondería a una situación, por ejemplo, de vergüenza. Es decir, que en esta situación podríamos decir que lo psíquico impacta en lo físico, una situación de vergüenza, lo psíquico impacta en el cuerpo provocando rubor y provocando un cambio en el cuerpo, pero sin embargo a eso no lo podríamos denominar como enfermedad psicosomática o como psicosomático, ¿no? Entonces vamos a ver que cuerpo y mente están unidos, ¿no? Tanto lo psíquico afecta a lo físico como lo físico afecta a lo psíquico. Si lo separamos para estudiarlo, para tratarlo, pero no porque cuerpo y mente estén separados. Cuerpo y mente están constantemente interactuando uno sobre el otro, solo que por un lado se encuentra, por ejemplo, toda la rama de la medicina que se encargaría de lo corporal, de lo orgánico, y toda la rama, por ejemplo, de la psicología o psicoanálisis que se encargaría de lo psíquico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psíquico? Cuando hablamos de psíquico nos referimos a todo lo psíquico va más allá de lo mental, es decir, va más allá de la actividad que tradicionalmente asociamos con lo psíquico o con el pensamiento, con el razonamiento. Para el psicoanálisis, lo psíquico también tiene que ver con la vida del paciente, con la personalidad, con las relaciones, con los deseos, con sus inquietudes, con su vida, ¿no? Es decir, que si decimos que una enfermedad psicosomática será aquella enfermedad que se manifiesta en el cuerpo, pero tiene un origen psíquico, lo que estaremos queriendo decir es que, aunque esa enfermedad se manifiesta con rasgos o con síntomas corporales, su origen tiene que ver con la vida del sujeto. Es decir, que lo que tengo que tratar para tratar esa enfermedad psicosomática, que ahora vamos a ver algunas de ellas, hay la escuela de Chicago, en los años, una escuela de medicina americana,
en 1940 describe 7 grandes enfermedades consideradas psicosomáticas. Luego a estas enfermedades psicosomáticas se les han añadido más, pero entre ellas nos vamos a encontrar con algunas enfermedades como el asma bronquial, la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, la hipertensión arterial, la neurodermatitis, la úlcera péptica, quiero decir, enfermedades tradicionalmente orgánicas que son tratadas de forma normalmente medicamentosa y por los médicos. Entonces, estamos diciendo que esas enfermedades, no que haya que prescindir del tratamiento médico, sino que esas enfermedades, el origen de esas enfermedades tiene que ver con la vida del sujeto. Tiene que ver con la vida del sujeto, es decir, que van a requerir de un tratamiento psíquico para tratar esas enfermedades. Bueno, me he ido a lo último. Para empezar por el principio. Me he ido a lo último, que son las enfermedades psicosomáticas. Para empezar por alguna forma que tiene lo psíquico de impactar en lo físico. Algunas formas en las que la vida del sujeto, las relaciones, las pasiones, las emociones, los deseos influyen físicamente, orgánicamente en el desarrollo de enfermedades o de alteraciones funcionales. Vamos a ver que hay diferentes formas de que lo psíquico afecte a lo físico. Una de ellas es la enfermedad psicosomática, pero la vamos a dejar por ahora apartada. Vamos a ver que hay diferentes, o habría dos grandes grupos de las consideradas enfermedades, o como vuelvo a decir, donde lo psíquico afecta a lo físico. Por un lado estarían los trastornos funcionales y por otro lado estarían los trastornos orgánicos. Los trastornos funcionales harían referencia a cuando lo que se produce a nivel orgánico en el cuerpo es un trastorno, una alteración de la función. No hay alteración del órgano, no hay lesión de órgano. Es decir, el órgano físicamente no está dañado. Me refiero a dolores, neuralgias, contracturas musculares, parálisis de determinadas partes del cuerpo, anestesia, ¿no? Así como pueden darse dolores en distintas partes del cuerpo, también pueden darse justo lo contrario, la falta de sensibilidad en una parte del cuerpo. También pueden encontrarse mareos, vómitos. Esta sintomatología sería funcional porque altera la función, por ejemplo, una persona con dolor al caminar, por ejemplo, tiene mucho dolor al caminar, pero se hace diferentes pruebas físicas, va de médico en médico, toma calmantes, a lo mejor está en un tratamiento medicamentoso para calmar la sintomatología, pero no dan con la causa, ¿no? Se hacen pruebas médicas y no consiguen dar con ninguna causa orgánica que esté explicando esos padecimientos, ese dolor al caminar. Está alterada la función de caminar, pero no se encuentra ninguna lesión orgánica. Bueno, pues este tipo de lesión podría estar encuadrada dentro de lo que denominamos la estructura o la enfermedad histérica. La estructura o la enfermedad histérica. ¿Me permiten que voy a tomar un poco de agua? La estructura histeria es una terminología que inicialmente responde a una terminología que se utilizó por primera vez por Hipócrates, el médico griego, que utilizó esta terminología para referirse, histeria
proviene de la palabra ístero, útero, y hace referencia o se refería, utilizaba esta terminología para referirse, bueno, según Hipócrates, el útero migraba por distintas partes del cuerpo y allí donde iba provocaba diferentes dolores. De ahí el nombre de histeria. Y de ahí que se haya asociado la histeria a la mujer, porque inicialmente se asociaba con el útero. Por supuesto, también hay hombres que padecen trastornos de histeria, tantos como mujeres, pero históricamente ha estado asociado con la mujer. La histeria, como digo entonces, es una afectación psíquica que tiene una sintomatología en el cuerpo funcional, no hay lesión de órgano. En este sentido, podemos decir que tiene mejor pronóstico que una enfermedad psicosomática, por ejemplo, donde sí va a haber lesión de órgano, ¿no? Porque en este caso lo que está alterado es la función. Por ejemplo, dentro de la histeria también nos podemos encontrar con, por ejemplo, una ceguera histérica, ¿no? Perder la vista cuando el nervio óptico no está alterado. Por ejemplo, una hemiplegia o sufrir de una parálisis de determinada parte del cuerpo sin que haya una lesión orgánica. ¿Qué le ocurre a la histérica? ¿Cuál es el padecimiento principal de la histérica? Bueno, el padecimiento, como decimos, es a nivel psíquico. Su sintomatología se representa en el cuerpo, pero la histérica, quizá se me vaya un poco a hablar de la histérica en vez de la histeria, porque quizá tradicionalmente ha estado más asociada a la mujer. Pero siempre que diga histérica me refiero también a histérico, ¿vale? Personas que padecen de histeria, ¿vale? Entonces, como digo, la histérica o el histérico van a presentar en su cuerpo una sintomatología que responde a un conflicto psíquico. El histérico o la histérica están diciéndonos con el cuerpo algo que les pasa a nivel psíquico, algún conflicto psíquico. Por ejemplo, un conflicto psíquico que no han podido solucionar a nivel psíquico y que solucionan a nivel somático, con el síntoma. Podríamos decir que en la histeria los síntomas serían como si fuera un jeroglífico, ¿no? Un jeroglífico que habría que interpretar. El síntoma sería un signo o un signo de ese jeroglífico que el psicoanalista vendría a interpretar, vendría a ver con qué tiene que ver ese síntoma orgánico. Por ejemplo, les he traído un ejemplo. Freud nos cuenta, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos cuenta en su obra, una extensa obra donde trata, entre otras muchas cosas, sobre la histeria, de una mujer que estaba secretamente enamorada de su cuñado. Y bueno, su hermana tiene una enfermedad mortal y ella tiene que trasladarse de su lugar de residencia al lugar de residencia donde vive su hermana. Y cuando llega a la cama de su hermana, desgraciadamente está ya muerto. Llega a la cama de su hermana y frente a ella, de pie, se le pasa por la cabeza el pensamiento de ahora mi cuñado quedará libre, ¿no? Se le cruza ese pensamiento. Sobre la marcha, la paciente, la histérica, reprime el pensamiento, lo quita de su mente por intolerable. ¿Cómo voy yo a pensar algo así en este momento? El pensamiento es reprimido. Aquí ya tenemos el mecanismo de la histeria. Pero el afecto no es reprimido. El afecto amoroso no es reprimido, solo que se traduce o se convierte en un síntoma físico.
En este caso en concreto, la paciente empieza a partir de este momento a padecer dolores al caminar, dolores en las piernas. Por eso decía, es como un jeroglífico que tenemos que traducir. ¿Dónde lo traducimos? En la labor psicoanalítica, en el tratamiento psicoanalítico, donde la persona va a empezar a poner palabras a todo aquello que le pasa para llegar a saber qué es lo que está detrás de esa sintomatología. Otro caso muy bonito que también nos cuenta Freud. Una mujer que padece neuralgia del trigémino. Vale. No sé si hay algún comentario. Voy a escribir aquí, por si acaso. Vale. Si quieren hacer cualquier pregunta sobre lo que estamos hablando, me detienen y me preguntan, ¿vale? Bueno, el segundo caso que les traigo es un caso también muy bonito que nos cuenta Freud. Es una mujer que padece neuralgia del trigémino. Este padecimiento es un... Perdonen. Este padecimiento la neuralgia es un dolor del nervio trigémino, que es un nervio que está en la cara, en el nervio trigémino, y lo llaman el dolor de la muerte. Es un dolor insoportable. Es un dolor insoportable que aparece de manera como un pinchazo y puede incluso durar un tiempo, ¿no? A veces aparece instantáneamente se va, pero a veces puede durar minutos e incluso horas. Y lo han denominado el dolor de la muerte. Bueno, pues esta paciente llevaba un peregrinar por distintas consultas de médicos sin que dieran con el motivo que provocaba aquel dolor insoportable en su cara. Incluso le llegan a extraer, creyendo que podía deberse a un problema dental de mandíbula, le llegan a extraer muchísimos dientes de la boca sin resultado alguno. Cuando llega Freud, cuando es derivada a Freud por otro médico, Freud era médico, neurólogo y luego se creó el psicoanálisis. Cuando llega Freud se encuentra una mujer, cuando llega la paciente a Freud se encuentra una mujer absolutamente dolorida. En el curso del análisis de esta mujer le confiesa que en una ocasión, estando con su marido discutiendo, pronunció unas palabras que hirieron a la paciente como si una bofetada en la cara se tratase. A partir de este momento, la paciente empieza a padecer la neuralgia del trigémino. Es decir, la situación, la ofensa tan fuerte, ¿no? La ofensa, ya estamos hablando de algo psíquico, algo que tiene que ver con la vida de la paciente, un conflicto psíquico, con las relaciones de la paciente. Una ofensa que no había sido resuelta de forma psíquica, que no había tenido por parte de la paciente una respuesta psíquica, ¿no? Una respuesta psíquica sería una resolución, por ejemplo, en ese momento, un grito, un estallido de cólera contra esa situación ofensiva. Se convierte en un síntoma físico. ¿Ven cómo está muy relacionado el dolor, la neuralgia del trigémino con la causa que está provocando ese dolor neurálgico? Por eso decíamos que en la histeria los síntomas serían como signos de un jeroglífico que hay que descifrar. Bueno, esta sería, como decimos, una de las formas que tendría lo físico de impactar en lo psíquico, a través de dolores, a través de anestesias, pérdida de sensibilidad en distintas partes del cuerpo, sensaciones también de hormigueo, la pérdida de la facultad, por ejemplo, ¿no? Una pérdida de alguna facultad sensorial sin un motivo orgánico que lo explique, ¿no?
por ejemplo, una pérdida de acusia, de audición, sin un motivo que lo explique, podría detrás de ese síntoma encontrarse la estructura de la histeria. Lo bueno es que el tratamiento psíquico de la histérica o del histérico la salud se recuperaría, como se dice en terminología médica, ad integrum, es decir, no quedaría resto del síntoma en el cuerpo, no quedaría lesión. La persona recuperaría su capacidad de movilidad, su capacidad auditiva sin dejar ninguna lesión en el cuerpo. Vale. Pasamos a otra forma de enfermedad en el cuerpo con un origen psíquico. Vamos a hablar ahora de algo que hablamos en un vídeo anterior que les animo a todos. Bueno, recuerdo a todos que nos encontramos en los vídeos en directo desde las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo y Focus Familia. En días anteriores, en un vídeo anterior, en la página de Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, hicimos un vídeo sobre la ansiedad, que les aconsejo a todos que lo vean. Bueno, la ansiedad, o también denominada neurosis de angustia, también va a provocar sintomatología física. También va a provocar alteraciones físicas que, igual que en el caso de la histeria, no van a dejar lesión. Es decir, no van a provocar una lesión en el cuerpo, sino solo una lesión o una alteración de la función. Bueno, la neurosis de angustia, la ansiedad, quizás sí sea más conocida por todos, ¿no? Más quizás que la histeria, ¿no? La ansiedad quizás sea uno de los trastornos por los que consultan más las personas a los psicólogos, ¿no? Serían uno de los mayores motivos de consulta a los psicólogos. También los mayores motivos de consulta en los médicos de cabecera, en lo que es trastornos psíquicos o padecimientos psíquicos, la ansiedad es por lo que más consultan. Pero ¿por qué consultan las personas con un trastorno de ansiedad cuando originariamente el trastorno de ansiedad se suele asociar a trastornos psíquicos? ¿Por qué suelen consultar con los médicos de cabecera? Bueno, no sé si alguien tiene la respuesta. Si tiene la respuesta y quiere responderme en directo, podemos interactuar un poquito. Bueno, consultan porque el trastorno de ansiedad o el trastorno de angustia tiene mucha sintomatología física, tiene mucha sintomatología en el cuerpo. La angustia se puede manifestar de diferentes maneras. Una forma que se manifiesta la angustia es en forma de ataque. Sobreviene un ataque de angustia que se acompaña de los siguientes síntomas. Por un lado, una sensación de malestar psíquico muy grande. La persona no llega a ser capaz de decir que es angustia, pero sí dice que siente un malestar psíquico muy grande. Puede haber también sentimiento o sensación o miedo a volverse loco o de muerte inminente. Una sensación de que le va a dar a la persona un ataque y o se va a volver loco o se va a morir. Pero luego, en el ataque de angustia va a aparecer toda una serie de sintomatología física como es taquicardia, sudoración, mareo, disnea o falta de respiración. Es decir, toda una sintomatología física que hace que las personas acudan rápidamente, la mayoría de las veces, a los servicios de urgencias de los hospitales o de las consultas de los médicos de cabecera. A veces incluso
las personas que, por ejemplo, padecen en el ataque de angustia de arritmia o de taquicardia, ¿no? El corazón, además lo expresan así, el corazón se me va a salir por la boca. A veces lo confunden o se creen que le está dando un ataque al corazón. Bueno, ya con la ansiedad, al contrario. Hola, buenas tardes, Dunia. Gracias a ti. Si tienes alguna consulta que hacer, estamos encantados de responderte. Quizá en la angustia, así como en la histeria es algo más disfrazado y los médicos no suelen normalmente identificar los factores psíquicos que hay detrás de la histeria, detrás de la angustia, a un médico muchas veces cuando le llega una persona con un ataque de angustia, rápidamente ya suelen identificar un ataque de ansiedad y suelen descartar, por ejemplo, un ataque al corazón, ¿no? Es decir, es más social, es más evidente. Quizá como lo físico y lo psíquico está más mezclado, se suele atinar más en el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, nos vamos a encontrar, y muchas veces incluso los propios médicos, perdonen, y muchas veces incluso los propios médicos pueden, claro, de entrada ante un ataque de angustia, muchas veces se tiene que medicar, ¿no? Se da una medicación porque es insoportable, ¿no? Es muy desagradable la sensación del ataque de angustia y normalmente se medica, pero es muy probable que los médicos incluso deriven al psicólogo, deriven a la consulta del psicólogo, porque ven ya que lo que hay detrás es un trastorno de ansiedad o de angustia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces la angustia se manifiesta no en forma de ataque, sino en forma de síntoma físico, de forma repetida, que puede no estar asociada con la sensación de angustia o con el afecto de angustia. Por ejemplo, la angustia puede también manifestarse en forma de vómitos crónicos, ¿no? En forma de vértigos sobre todo cuando son de determinado tipo, ¿no? Hay un tipo de vértigo que sí responde a un origen orgánico, como por ejemplo el vértigo de Meniere, que tiene unas características determinadas, pero el vértigo de la angustia tiene unas particularidades determinadas, ¿no? La persona siente que el vértigo orgánico es un vértigo donde la persona siente que las cosas le dan vueltas alrededor de él. El vértigo angustioso, la persona siente como que el suelo se le abre, ¿no? Y se hunde en el suelo. Como digo, vómitos, diarreas crónicas, vértigos, mareos, insomnio. Por ejemplo, el insomnio repetido puede estar respondiendo a una neurosis de angustia. En estos casos, la sintomatología aparece en el cuerpo, pero volvemos a lo que decíamos antes. Lo que hay en su origen tiene un origen psíquico. Es una causa psíquica la que está produciendo esa sintomatología orgánica. Esos pacientes que además esta sintomatología orgánica suelen sobrevenir en forma de brote, ¿no? Suelen ser, por ejemplo, diarreas o vómitos que a lo mejor no son todos los días, ¿no? Sino que tienen unos días, se para, luego viene otros días, le vuelve a aparecer, o el vértigo, o los vómitos, ¿no? Aparecerían en forma de brote. Y luego una cosa muy importante para descartar en su etiología sería que no hay ninguna causa orgánica que explique esos vómitos, esos vértigos o esas diarreas crónicas, ¿vale?
En las pruebas que se realizan no hay ninguna causa orgánica que lo explique. Vale. Como decía, cuando no hay una causa orgánica, ustedes piensan una cosa. Cuando la mayoría de veces que los médicos dicen que el origen es desconocido de una enfermedad orgánica, podríamos pensar que en un gran número de ocasiones, origen desconocido quiere decir a origen psíquico. En un gran número de ocasiones, ¿vale? Por no decir todas, por no tirarme a la piscina. Entonces, vuelvo a recordar rápidamente el origen psíquico. Y que sea de origen psíquico, ¿qué quiere decir? ¿Que el problema está en mi cabeza, en mi mente, en mi cerebro? No. Que tenga un origen psíquico quiere decir que donde tengo que ir a buscar la causa es en la vida del paciente, en su personalidad, en sus relaciones, en su forma de relacionarse con los demás. Por ejemplo, en el neurótico de angustia se suele encontrar el neurótico de angustia que padece trastorno, ataque de ansiedad o trastorno de ansiedad, suelen ser personas con una personalidad determinada. Así suelen ser personas que suelen tener un grado de excitabilidad, suelen estar casi siempre alteradas, ¿no? Un grado de excitabilidad mayor que el normal, ¿no? Personas que siempre están nerviosas, que siempre tienen prisa, que sin que haya nada de la realidad que las apura, ellas están apuradas por hacer todo corriendo, y que si terminaste todo de hacerlo corriendo, ¿y qué? ¿Para qué? Para luego volver a tener que hacer otra vez todo corriendo, ¿no? Son personas también que tienden a tener lo que llamamos en psicoanálisis espera angustiosa. Es decir, serían aquellas personas que ante un fenómeno, alguna cosa que ocurra en la realidad, piensan lo negativo. Es decir, por ejemplo, oyen una ambulancia por la calle y ya piensan que en esa ambulancia va su hijo o su marido. O llegan a su casa y ven que en la puerta, en el portal de su casa, hay varias personas reunidas y ya piensan que un hijo, un marido, un familiar se ha tirado de un piso, ¿no? O sea, me estoy poniendo unos ejemplos un poco extremos, ¿no? Porque no estamos hablando de una personalidad pesimista, ¿no? Hay personas pesimistas que no son neuróticos de angustia, ¿no? El pesimista sería el que ve, como solemos decir, el vaso medio vacío en vez de lleno, ¿no? Eso no tiene que ser un neurótico de angustia. Pero ante cualquier cosa de la realidad, si yo lo primero que pienso es lo negativo, y encima eso negativo me genera toda una serie de excitabilidad y sensaciones somáticas, ¿no? Sitúense ustedes, por ejemplo, en esa mujer que oye una ambulancia y que se le sobreviene el pensamiento de un hijo mío, mi marido, van ahí dentro. O sea, se le va a despertar toda una serie de sintomatología física, de alteraciones físicas, ¿no? Que le van a alterar, ¿no? El estómago se le puede aflojar, ¿no? Puede empezar con taquicardia, incluso falta de aire, ¿no? Es decir, que nos encontramos entonces en el neurótico de angustia ya una personalidad angustiosa. Ojo, no es que cualquier persona con una visión, por ejemplo, pesimista de la vida va a desarrollar una neurosis de angustia, va a desarrollar un ataque de angustia o va a desarrollar estos síntomas físicos de los que hablábamos antes. No es causa-efecto, sino sería desde la persona que padece un trastorno de ansiedad en la actualidad, que si vamos a buscar
en su vida vamos a encontrar que tiene estos caracteres o estas características de su personalidad. Vale. Iba a decir algo y se me fue lo que iba a decir. Características de su personalidad. Bueno, se me fue, ya me vendrá. Bueno, buenas tardes, Maribel, ¿qué tal? Bueno, como decía entonces, la neurosis de angustia. Entonces, vale, ya sé lo que iba a decir. Lo que habría detrás de la neurosis de angustia, si decíamos que en la histeria, en el padecimiento de la histeria, lo que habría en juego sería un conflicto psíquico sin resolver, que había encontrado en el cuerpo una forma de manifestarse, ¿no? Podríamos decir que en la angustia lo que hay en juego es un deseo del sujeto. Es frente al deseo, que un deseo del cual el sujeto nada va a saber, ¿vale? Un deseo que va a ser necesario interpretar, y para interpretar ese deseo, pues no va a ser en la consulta del médico de cabecera, desde luego, sino va a requerir de un tratamiento psicoanalítico. Pero vamos a ver entonces qué es el deseo, que hay un deseo que es frente a un deseo que me angustio. Es frente a un deseo que me angustio, ¿no? Todos tenemos deseos intolerables, deseos de los cuales nada queremos saber. Y a veces una forma que tienen los deseos de manifestarse cuando los tenemos muy reprimidos es mediante la vía somática. Si tolerásemos más nuestros deseos, si pensásemos más que nuestros deseos son solo deseos, que desear, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos, ¿vale? No se me asusten. Si pensásemos que desear la muerte de otra persona o desear sexualmente a otra persona no quiere decir que la vaya a matar ni que me vaya a ir a acostar con esa persona, si tolerásemos más nuestros deseos, es probable que enfermásemos menos de angustia y de enfermedades orgánicas, ¿no? Los deseos son, ¿no? Esto me acaba de recordar a Calderón de la Barca, que decía, los sueños son. Diríamos aquí, los deseos son. El deseo no es para hacerlo realidad. El deseo es una idea que se me pasa por la cabeza, ¿no? Y a veces esa intolerancia frente a los deseos nos hace enfermar, ¿no? Bueno, esta es un inciso. Luego nos quedarían dos estructuras sobre cómo lo físico se afecta por lo psíquico o con un origen psíquico. Hablábamos hasta ahora entonces de los trastornos funcionales, es decir, donde lo que está alterado es la función. Pero luego nos vamos a encontrar con trastornos orgánicos, donde lo que va a estar alterado, lo que va a haber es una lesión orgánica. Es decir, aquí podríamos decir que ya es un poquito más grave, porque ya esa enfermedad psíquica, ese trastorno psíquico va a dejar una huella en el cuerpo del sujeto por medio de una enfermedad orgánica. Ya no es un síntoma o una alteración funcional, sino orgánica. Aquí nos encontraríamos dos estructuras, que serían el trastorno orgánico, que tiene como base una depresión, y la enfermedad psicosomática. Aquí es donde situamos la enfermedad psicosomática. Vamos con el primero de ellos dos.
trastorno orgánico que tiene de base una depresión. Bueno, sobre todo aquí nos referimos a enfermedades del sistema inmune, es decir, enfermedades que ocurriendo en el organismo van a tener un origen psíquico o van a tener una depresión como base. Bueno, aquí nos referimos concretamente a la enfermedad del cáncer y la enfermedad del SIDA. Enfermedades en las cuales los estudios han demostrado que está afectado el sistema inmune por una inmunodepresión. La persona con cáncer o con SIDA padece una inmunodepresión. Su sistema inmune no detecta o detecta mal a las células cancerígenas o ataca a las células buenas o tiene una merma en su función inmunodefensora, haciendo que frente a una célula negativa o a un virus no se pueda defender. Bueno, lo que nos encontramos o lo que los estudios se están encontrando es que ya esto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2002 edita un comunicado en el que advierte de la participación de la depresión en la etiología de un número importante de enfermedades orgánicas, ¿vale? O sea que esto no es algo que esté diciendo yo o que esté diciendo el psicoanálisis, sino que también la Organización Mundial de la Salud lo dice. Entonces nos encontramos que en muchas personas que padecen la enfermedad de cáncer tenían previamente una depresión. O por ejemplo, en personas que habían desarrollado la enfermedad, la sintomatología del SIDA, estaban previamente deprimidos. Aquí podríamos hacer una regla de tres y decir que todo enfermo canceroso estaba previamente deprimido. No. Volvemos a lo de antes. No es causa-efecto. Es desde el enfermo canceroso en la actualidad que, yendo a la anamnesis y estudiando o analizando su vida, encontramos que padece o padecía una depresión antes de enfermar. La depresión como enfermedad es una estructura, es un trastorno grave. La depresión no es estar deprimido ni estar triste, ni pasar una época donde me encuentro un poco afligido, no. La depresión tiene todo un cuadro psíquico y físico muy importante. Por ejemplo, frente a una depresión encontramos que hay algunos que aparecen alguna sintomatología física, como por ejemplo el insomnio, problemas para dormir, como por ejemplo la anorexia o problemas o la falta de deseo a la hora de comer. En personas también que durante largo tiempo han padecido una depresión puede también producirse un envejecimiento precoz, ¿no? Producirse un envejecimiento celular, incluso demostrado orgánicamente, un encanecimiento incluso precoz. Es decir, está demostrado cómo la depresión o una aflicción largamente mantenida en el tiempo puede provocar sintomatología orgánica, es decir, un trastorno fundamentalmente psíquico va a producir una alteración orgánica.
Y los últimos estudios están demostrando, o hay estudios que demuestran, bueno, yo no soy médico, soy psicóloga y psicoanalista, pero bueno, leo sobre psicosomática y me formo en psicosomática, y hay estudios médicos que están encontrando o demostrando que la depresión muchas veces va unido a una inmunodepresión, es decir, a un sistema inmune bajo, a un sistema inmune que, que tiene un funcionamiento por debajo de lo normal, que no defiende al sujeto frente a los organismos o a los virus o a los elementos extraños que vienen de fuera. Con lo cual podríamos decir que esta inmunodepresión sería la faz o la parte orgánica de la depresión psíquica. Sería como ¿sí? La parte orgánica, la enfermedad de la depresión sería una enfermedad con un origen psíquico, pero que tendría toda una serie de secuelas psíquicas que estoy seguro que ustedes conocerán, ¿no? Tristeza profunda, llanto incontrolado, falta de ganas de dormir, falta de ganas de comer, perdón, no tener ganas de hacer nada, abulia, ¿no? Aparecería toda una sintomatología física, pero también se está encontrando que va también en personas con largos periodos de depresión, también se está encontrando una inmunodepresión, es decir, que hay una afectación en su sistema orgánico. Con lo cual, cuando hablamos de tratar el origen psíquico, cuando hablamos entonces de tratar la depresión, podríamos decir que no solo estaríamos hablando de tratar la depresión para, por supuesto, hacer desaparecer o tratar o curar una enfermedad como es la depresión tan grave, sino también como forma de prevenir enfermedades futuras como el cáncer. ¿Vale? Entonces, no es como se piensa, o como muchas veces se piensa desde la medicina, que cuando al paciente se le da el diagnóstico de cáncer, se deprime. No es tanto así como que ya se encuentra que había una depresión previa. Con lo cual estos estudios o estas investigaciones nos abren también todo un camino para el tratamiento del cáncer, o para, sobre todo, bueno, para el tratamiento también, porque un tratamiento psíquico, psicoanalítico, durante, por ejemplo, mientras se padece la enfermedad o cuando se está en tratamiento quimioterápico, radioterápico o con medicamentos, un tratamiento psíquico también va a favorecer la adaptación a esos tratamientos invasivos y duros como son los médicos, ¿no? Pero no solo ya pensándolo a ese nivel, sino incluso como prevención, es decir, que tendríamos que empezar a tener en cuenta todos los avances que se están haciendo en una ciencia como el psicoanálisis con respecto, por ejemplo, y todos los estudios a depresión y cáncer, ¿no? Y bueno, ya luego para terminar, nos quedan unos cuantos minutos, para terminar ya, pues nombrar a la enfermedad psicosomática, que entonces aquí sí estaría encuadrada la enfermedad psicosomática, que ya sería entonces un tipo de enfermedad, no ya sería cualquier enfermedad orgánica con un origen psíquico, sino una serie de enfermedades que cursan con sintomatología en el cuerpo, que producen lesión en el cuerpo, pero que tienen un origen psíquico.
Es decir, que a nivel orgánico no tienen una etiología o una causa. La enfermedad psicosomática se caracteriza por cursar en brotes normalmente, igual que cuando hablamos de la neurosis de angustia, ¿se acuerdan? O de la ansiedad. Cuando hablábamos de la diarrea y los vómitos, también decíamos que sobrevenían en forma de brotes, ¿no? Pues podríamos decir que la enfermedad psicosomática, como el asma bronquial, la artritis reumatoide, la hipertensión arterial, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, son enfermedades que se han añadido en los últimos años. Serían entonces enfermedades que cursan con brotes y que además, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la enfermedad orgánica, que cursaría de una manera continua, no tanto con brotes, ¿no? Desde la medicina son enfermedades que se les suele dar un pronóstico, de crónico, de cronicidad. Son enfermedades consideradas como crónicas. Para el psicoanálisis, a ver, no sé si me llegó una pregunta. Espero que no, porque, bueno, voy a volver a poner hola porque alguna vez me ha llegado alguna pregunta que no veo. Vale. Para el psicoanálisis no son enfermedades, son enfermedades que trata el psicoanálisis, que cura el psicoanálisis, que vamos a ver que va a tratar lo que hay detrás de esas enfermedades psicosomáticas. Y para el psicoanálisis no son enfermedades crónicas, no son enfermedades para toda la vida. Por lo tanto, van a requerir de un tratamiento, pero van a tener cura. Bueno, esto pienso que, bueno, no sé. Es verdad que a veces el paciente psicosomático o a veces las personas que padecen una enfermedad de este tipo, bueno, lo pasan realmente mal porque suelen peregrinar de consulta médica en consulta médica sin que un médico le dice una cosa, otro médico le dice otra. Nunca los médicos terminan de entenderle, ¿no? Siempre hay algo que se les escapa a los médicos y tendríamos que empezar a pensar cuando, ¿no? Estos pacientes que no terminan de hacerse entender por el médico, no terminan de saber explicar su enfermedad, si eso que les pasa no es porque lo que hay en juego es algo que tiene que ver con lo psíquico y no tanto con lo somático, a pesar de que es una enfermedad que toma como escenario lo somático, ¿no? Que no se la está inventando para nada el sujeto, que el sujeto la padece, ¿no? Y lo que podríamos decir que habría detrás de la enfermedad psicosomática sería, igual que hablábamos, por ejemplo, de que en el cáncer previamente podría haber o podemos encontrarnos que había una depresión previa, en el enfermo psicosomático nos podemos encontrar en gran número de casos que había un trastorno de angustia o de ansiedad, que ya el paciente venía desarrollando o padecía un trastorno de angustia o de ansiedad que le antecede, ¿no? Con lo cual, pues lo que decíamos antes, ¿no? Tratando también ese trastorno de ansiedad, no solo estaríamos tratando, incidiendo, curando todos los padecimientos de la neurosis de angustia o del trastorno de ansiedad, sino que además podríamos estar previniendo una enfermedad psicosomática que podría llegar a desarrollarse en el futuro. Bueno, estamos llegando ya al final del vídeo en directo. Me gustaría dejar algún minutillo por si tienen alguna pregunta que hacer en relación con
en relación con todo esto de la psicosomática, de la histeria, de la depresión. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, bueno, agradecerles la atención. Ahora este vídeo se va a colgar como decíamos, estamos emitiendo en directo desde las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo y Focus Familia. Estos vídeos quedarán ahora de forma permanente en estas páginas, y si quieren, ¿qué hay? Vale, hacen una pregunta por aquí. ¿Qué hay enfermedades? La depresión, por ejemplo, que para la medicina son crónicas y para el psicoanálisis son curables. Efectivamente, Mariví. Bueno, Mariví pregunta, dice que hay enfermedades, la depresión, por ejemplo, que la de medicina las trata como crónicas y para el psicoanálisis son curables. Efectivamente, la medicina, podríamos decir dentro de la medicina, la psiquiatría o incluso a veces la psicología, tratan también enfermedades psíquicas como es la depresión, ¿no? Ya no estamos hablando de una enfermedad orgánica, sino una enfermedad psíquica. También a veces se trata como enfermedad crónica. Es verdad que esto está cambiando, es verdad que esto está cambiando, pero a veces nos encontramos, o yo me encuentro en la consulta con personas que vienen a la consulta con un trastorno de depresión, un trastorno deprimido diagnosticado y con el pronóstico de crónico, de que para toda la vida va a ser enfermo de depresión y va a requerir tratamiento psicotrópico, ¿no? Los tratamientos, la benzodiazepina y tratamiento psicotrópico. Por supuesto, para el psicoanálisis, la depresión no es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se trata y se cura. Y la depresión, lo que le pasa al deprimido, es algo tan sencillo o tan complejo como que ha perdido algo. La persona que tiene depresión ha perdido algo, pero no sabe lo que ha perdido. Ha podido perder un objeto amoroso, un ideal, una situación determinada en su vida, la ha perdido, pero no sabe lo que ha perdido. Es decir, la pérdida ha tenido lugar a nivel inconsciente. Si esa persona se somete a tratamiento psicoanalítico, en el tratamiento psicoanalítico se abordará la situación psíquica que ha hecho enfermar a ese sujeto. Se verá de qué es de lo que se duele tanto el sujeto deprimido, por qué es lo que llora, qué es lo que ha perdido, ¿no? Bueno, no es exactamente así, no es que hará consciente la pérdida, pero sabrá qué es lo que ha perdido, ¿no? Y de esa manera quedará tratado y quedará curado de la depresión. Por lo tanto, la enfermedad de la depresión no es una enfermedad crónica. Esto lo digo, vamos, con todas las palabras, no es una enfermedad crónica. Se trata y se cura con el tratamiento lógicamente adecuado, como por ejemplo el psicoanálisis. Efectivamente. Y como estos padecimientos también, por ejemplo, a veces también el trastorno obsesivo compulsivo, también a veces también se le da ese carácter de crónico. También hay pacientes que vienen a la consulta y que han recibido el pronóstico de crónico, de cronicidad, ¿no? Claro, lógicamente, después de un pronóstico de este tipo, claro, acontece, la depresión se hace todavía más grave, lógicamente, porque pensar una enfermedad que es tratable y curable como para toda la vida, pues que cualquiera, no sé, doblemente deprime, ¿no? Bueno,
Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y recordarles que el próximo miércoles volvemos a emitir nuevamente en directo a las 5 de la tarde con algún tema relacionado con el psicoanálisis y la psicología. Si quieren pueden hacer alguna sugerencia de algún tema en estas páginas que les he comentado, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo o Focus Family. Y estaremos encantadas de tratar ese tema. Bueno, sin nada más, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Gracias a ti, Mariví. Muchas gracias, Mariví.